Muy bien. Entonces, para comenzar esta tercera parte de nuestras sesiones, tenemos lo que es la química toxicológica alimentaria. Hay varios conceptos que debemos reforzar, muchos otros nuevos, así que por favor, al final de la clase, las consultas que ustedes gusten. Bien, la primera definición, como sabemos, la toxicología que ya habíamos visto en nuestra primera clase y la anterior, es la rama que va a estudiar todo lo que involucra el metabolismo de un tóxico, aquellas sustancias extrañas que van a ingresar a un sistema vivo. En este caso, la toxicología de los alimentos, también conocida como la toxicología bromatológica, por el estudio que implica el, la rama de alimentos. Esa es una especialidad directamente con la toxicología, enlazada con la toxicología ambiental. Generalmente hace el estudio de aquellas sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas que son ingeridas, que pueden ser adicionadas a los alimentos o los mismos alimentos que podrían causar algún daño colateral debido a su ingesta. Obviamente preservando todos los riesgos de salud. En nuestra anterior sesión habíamos visto toda la parte de toxicología laboral, misma que engloba todas aquellas sustancias que pueden ser un riesgo para los trabajadores. En este caso ya es un poco más específico, ya que los riesgos de estas sustancias, asimismo que van a acompañar a los alimentos o que van a ser motivo, como ya vamos a ver, también representan un riesgo para la salud. Entonces, lo importante y el objetivo del estudio de la toxicología de alimentos es evaluar la inocuidad alimentaria, la seguridad en todo el proceso del manejo de los alimentos hasta su ingesta final para asegurar la salud y un consumo saludable de estos alimentos para el ser humano. Sí, hay un concepto interesante que debemos remarcar, que es un xenobiótico. Un xenobiótico es aquel compuesto cuya estructura química no existe en la naturaleza. Se traduce como un elemento extraño, pero este mismo ha sido desarrollado por el hombre para su ingesta o para su aprovechamiento en varios elementos, ¿no? Generalmente para el uso cotidiano. Entonces, estas sustancias químicas o compuestos químicos no pertenecen a la naturaleza ni a su composición, por lo que muchos elementos que están implicados en lo que es la toxicología de alimentos van a ser denominados como xenobióticos. Ahora, ¿qué puede definirse como una intoxicación alimentaria? Si bien nosotros, como ya habíamos definido el tema del xenobiótico, ya los vamos a precisar mucho más a fondo aquí, dado que estas sustancias tienen un grado de toxicidad al ser ingeridas. Sí, aquí tenemos un ejemplo en el cuadro acerca del alcohol etílico, cloruro de sodio, la nicotina, entre los más conocidos, ¿no es cierto? Y obviamente, por ejemplo, la toxina botulínica, si ven la BL50, que ya vamos a ver la definición de eso, es mínima, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Son muchos la concentración de estas sustancias que debido a su concentración o a su uso pueden resultar tóxicas para la ingestión. Sí, entonces el rango de dosis, por eso lo remarco aquí, necesaria para producir un daño en un organismo vivo es muy amplio, dado que no nos olvidemos que para una respuesta tóxica vamos a ver también el elemento del a qué organismo, a qué ser vivo, especialmente a qué órgano blanco ha sido dirigido o es su blanco de acción, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, de acuerdo al órgano que esté atacando y de acuerdo a la dosificación y el tiempo, no se olvide que es un efecto tóxico, también va a implicar esta definición en lo que es el carácter tóxico de cada agente xenobiótico o agente químico involucrado en la parte de alimentos. Bien, vamos a remarcar esta parte de lo que es un sistema biológico para entender más adelante aquellos conceptos que están involucrados en lo que es la toxicología alimentaria. El sistema biológico es el diseño que se ha realizado en base, obviamente con toda la experimentación de por medio y toda la base científica sobre modelos biológicos vivos, como por ejemplo, ahí pueden ver uno, un ratoncito,
generalmente laboratorio, los cuales son llevados a la práctica para saber si este tóxico, esta sustancia, este xenobiótico, en este caso, va a tener una implicancia tóxica en el ser humano, dado que el sistema biológico tiene como función primordial extrapolar este efecto tóxico, esta reacción que se produzca al introducir ciertas dosis a estos elementos para que pueda tener el experimento humano. Evidentemente, esto se hace muchos años atrás, hace muchas décadas, y se han formulado también corrientes éticas y teóricas para el buen manejo de los animales de laboratorio. En el caso de los alimentos es mucho más particular, dado que si bien nosotros sabemos que vamos a considerar, perdón, nosotros vamos a considerar de que va a extrapolarse al organismo vivo, es porque el humano no puede ser motivo de experimentación, ¿es cierto? La base científica no lo permite, pero son modelos que pueden replicar. No solamente se hace con alimentos, se hace con fármacos, inclusive en la industria cosmética. Y para hacernos un recordatorio acerca de las vías de la ruta de absorción, en el caso de los alimentos es la ingesta, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las tres rutas de absorción de un tóxico, que puede ser por inhalación, por contacto directo en piel y por la ingesta, ¿no? En este caso, evidentemente vamos a hablar de lo que es la ingesta o la vía gastrointestinal. Sí, hay muchas rutas dependiendo el tipo de tóxico. En este caso, si nosotros utilizamos determinados sistemas biológicos y de acuerdo al organismo también se hacen los modelos de representación y de repercusión del efecto tóxico que puede alcanzar ciertas sustancias. No nos olvidemos que estos xenobióticos han sido diseñados para un objetivo, para que se mejore el alimento, como el caso de los aditivos, que los vamos a ver un poco más adelante, o para conservar el dicho alimento. Entonces, si bien puede ser motivo de ingesta y no ser dañino en la ingestión, puede ser dañino también en contacto de piel o puede ser en el tema de la preparación, al ebullir, al emitir gases, etcétera, etcétera. Por eso se habla de que estas barreras biológicas también deben ser consideradas en el modelo biológico. Así que se hace todo este estudio por las rutas de absorción. Evidentemente, para el alimentos es la básica, la gastrointestinal. El tiempo de interacción del agente tóxico. No nos olvidemos que habíamos hablado de la dosis, del tiempo para ver el efecto tóxico. Lo propio hablamos de un alimento. Este agente tóxico sobre el sistema biológico cual va a ser analizado tiene que ingresar y producirse una homeostasis, que quiere decir un equilibrio fisiológico para hacer la observación si este va a tener una intoxicación, va a tener un efecto deseable o no deseable. Entonces aquí podemos ver también, ¿no?, el criterio de pato crónico. ¿En cuánto tiempo puede presentarse una intoxicación? ¿En cuánto tiempo va a intoxicarse la persona? Entonces, en base también de la medición de los efectos, no solamente de la dosis, sino del tiempo, es que se han modelado estos elementos xenobióticos para ver que el alimento fuera digerido en el tiempo y no sea agresivo en el tiempo. Sí, así podríamos clasificarlos, obviamente, como hemos mencionado anteriormente, una infección aguda, crónico, subaguda. Esto en función de la dosis, pero es muy importante prever todo esto en el modelaje del sistema biológico para el tema del estudio de la toxicología de alimentos. Sí, ahora un elemento también muy importante es la excreción. Nosotros habíamos hablado de la toxicocinética, ¿no es cierto? Que es el efecto tóxico del agente tóxico sobre el organismo. Entonces, uno de los pasos importantes era, y era el final, que el agente tóxico en cuestión va a ser excretado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a observar en nuestro modelo biológico para analizar los xenobióticos? Generalmente vamos a ver la orina, que es la más común, muchas veces la bili y las heces. Y hay que hacer la medición de los compuestos y de los
agentes, perdón, de los tóxicos digeridos, entre comillas, que ya son obviamente, hablando más correctamente, de los metabolizados y que son los compuestos secundarios que van a ser excretados para evitar las concentraciones o las bioconcentraciones de agentes tóxicos que pueden ser secundarios a otro tipo de intoxicaciones, ¿sí? Entonces, se menciona el punto de la excreción porque el análisis de una intoxicación va a ser por orina, por heces, ¿sí? O inclusive un lavado gástrico. Entonces, toda esta parte de solamente el sistema biológico para el estudio de tóxicos de alimentos o una intoxicación alimentaria está en la base de este tipo de residuos, porque es lo que se puede recoger posterior a la intoxicación. Sí, ahora, ¿qué es la relación dosis-respuesta? Es el carácter cuantitativo al efecto tóxico de cualquier sustancia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánta dosis, cuánta concentración, cuánta proporción de cierto agente tóxico ha ingresado y en cuánto tiempo? Evidentemente es importante manifestar la concentración de aquel tóxico para analizar el tipo de respuesta. Siempre la dosis va a ser al efecto tóxico. Eso es fácil de recordar. Sí, la correlación matemática la vamos a ver más adelante porque hay varios conceptos que se precisan en este concepto de la dosis y el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que ver los siguientes factores, ¿no? Que en el análisis, y eso lo menciono para que ustedes sepan monitorear el tipo de intoxicación que de pronto están analizando cuando ya les toque ver a un intoxicado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de respuesta van a monitorear? ¿Qué tipo de organismo de prueba van a utilizar para replicar una intoxicación o para estudiar? Sí, el periodo de experimentación o duración del ensayo. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ver en cuántos especímenes y el periodo que van a utilizar y inclusive los horarios de acuerdo al tipo de alimento o xenobiótico que van a utilizar. Y las dosis, ¿no? La dosis simple, la dosis media y una repetitiva a mediano y corto plazo, perdón, a corto y largo plazo. Esto para medir el tipo de toxicidad, porque no se olviden que si ya vamos a identificar una intoxicación de este tipo, ya vamos a poder contar con elementos mismos para analizar las concentraciones. Muchas veces no se va a poder detectar directamente ni por metabolitos ciertos tipos de intoxicaciones para rastrear. Entonces tienen que hacer ensayos biológicos para poder realizar un rastreo adecuado. Eso ya la van a ver, ¿no? Y bueno, en la vía de administración, ¿no? Depende de qué tipo de tóxico, cómo ha ingresado y o qué correlación o qué respuesta secundaria haya tenido, ¿no? Entonces esto es importante para tener lo que llamamos la dosis inocua, es aquella que no va a tener un efecto tóxico y la dosis tóxica mencionada propiamente dicha de ciertos determinados agentes xenobióticos. En base a la descripción de lo que es el sistema biológico y todo lo que les he mencionado, ¿no es cierto? Que deben ser reconocidos como los parámetros para el análisis de la toxicología alimentaria, es que se han hecho las definiciones más apropiadas de lo que es, por ejemplo, uno de los conceptos más importantes en lo que es la medición de las dosis y de los efectos contrarios. Por ejemplo, el DL50. En muchos alimentos, sustancias más que todo, van a encontrar la DL50. ¿Qué es la DL50? Es la cantidad de la dosis de una sustancia necesaria para matar a la mitad de un conjunto de animales de prueba después de un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, la DL50, mientras más baja, más letal, porque es la concentración que se necesita para matar a la mitad. Si se dan cuenta, los modelos experimentales, evidentemente, casi todos son sacrificados, ¿no es cierto? Porque vamos a medir efectos tóxicos tanto en concentraciones y en tiempo y se emplean conjuntos de animales de experimentación, ya sean conejos, ya sean ratones, inclusive ya para de alto nivel en, en monos, etcétera, etcétera, pero son dosificaciones que salvaguardan en los estudios de extrapolación que les mencionaba la seguridad, la inocuidad y de la vida humana. Entonces, por eso se han hecho toda esta clase de mediciones y tenemos un cuadro
que es importante medir lo que es el grado de toxicidad de una sustancia. Por ejemplo, miren, la dosis, la DL50 para una rata tendría que estar entre menos de 1 miligramo por kilogramo, kilo peso, ¿no es cierto? En un conejo y lo que ven, ¿no? Cuando es extremadamente tóxico por inhalación en una rata y una gota o un grumo, una dosis solar a un hombre, ¿no? Entonces, esta concentración letal o la DL50, que es la dosis letal media, está expresada en el estudio comparativo entre la rata y un hombre, ¿sí? Entonces ahí vemos los efectos que podrían ser, por ejemplo, relativamente inocuos, que no les dan más 15 gramos y no ha muerto ni la mitad, o sea, y para un hombre 1 litro, ¿no? Entonces relativamente inocuo, es posible que haya una intoxicación, pero estamos hablando de rangos de toxicidad en base a, a este concepto que es uno de los más importantes para evaluar los xenobióticos y variedad de sustancias. Sí, ahora la respuesta acumulativa. En toxicología se expresan estos efectos del tóxico en porcentajes respecto a la concentración del tóxico. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las concentraciones para medir la toxicidad van a ser un rango de peso por kilogramo del organismo. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, la toxina botulínica es extremadamente tóxico, 1 miligramo por kilogramo. Si hacen la concentración, por ejemplo, de una rata que no debe pesar más que 800 gramos o 1 kilogramo para redondear, estamos hablando de 1 miligramo que puede matar a la mitad de estos elementos de prueba, sí, a estos sistemas biológicos. Sí, entonces las concentraciones que van a ser utilizadas están en función del kilo y la respuesta acumulativa obviamente va a ser de acuerdo también a la vía de, perdón, a la vía de ingreso, la respuesta del tipo de intoxicación. No hablamos de extremadamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente tóxico, ligeramente tóxico, prácticamente no tóxico y relativamente inocuo. No se puede hablar en toxicología de alimentos y en estudio de toxicología alimentaria toda esta parte de toxicidad, sino de 100% inocuo. ¿Por qué? No nos olvidemos la variabilidad individual, que eso ya habíamos visto anteriormente. Cada individuo tiene una respuesta a cualquier sustancia. Empezamos desde la respuesta básica inmune. Hablamos de una respuesta alérgica, que podría ser ya un primer paso de una intoxicación. Sí, y dependiendo de la dosis de esta alergia, del efecto que conlleve, podríamos hablar de ya una toxicidad. También hablamos de lo que es el tóxico y el veneno. Recuerdan si les había mencionado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la dosis. Entonces, lo que significa alimentos, no podemos asegurar de que realmente un elemento sea totalmente inocuo, porque dada cierta concentración, en algún momento puede volverse potencialmente tóxico. Por eso esta escala menciona prácticamente eso, lo van a leer en uno de los artículos que muy interesantemente presenta esta esquematización de toda la parte de toxicidad alimentaria. Otro concepto es la concentración letal media, la CL50. Estamos hablando más que todo de las concentraciones volátiles, ¿sí? Que no pueden ser medidas por gramos, no pueden ser palpadas físicamente, mismas que, de acuerdo a las concentraciones y obviamente por la particularidad físico-química de esta sustancia, es volátil, entonces estamos hablando de que van a estar en el aire o diluidos en el agua. Entonces, para hallar una concentración de este tipo de sustancias que ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Sólidos, líquidos, gaseosos, etcétera, etcétera, vamos a medirlas por partes por millón o miligramos por kilogramo, generalmente por partes por millón, porque al ser sustancias volátiles, las concentraciones al ser dispersadas son mucho más difíciles de hallar su concentración. Entonces, esta obviamente hay métodos físicos los cuales hacen las mediciones correctas, pero se habla ya de cuando tenemos, a diferencia de la del 50 por miligramo, que hablamos de partes por millón.
en los estados gaseosos y volátiles, ¿no es cierto? Lo propio aplica que va a ser la concentración de esta sustancia que va a matar al 50% de los animales de experimentación. Ahora, el índice terapéutico. El índice terapéutico ya corresponde un poco más al área quizá y aplique a la parte farmacológica. Sin embargo, hablan de índice terapéutico por la definición como tal, que es la concentración de aquella sustancia puede ser benéfica. Sí, este índice terapéutico va a definirse como una relación entre la dosis tóxica letal, la del 50, sobre la deseada. La deseada va a ser la dosis efectiva del efecto benéfico del xenobiótico. Entonces, hablamos de un índice terapéutico como ven en el cuadro, ¿no es cierto? La del 50 sobre la de 50, que es la dosis esperada. Es importante de que se remarque de que se espera de que un alimento sea potencialmente benéfico para la ingesta. Evidentemente, porque sabemos que cualquier alimento al ser ingerido tiene una función específica, dar la cantidad y la cualidad de nutrientes para un correcto funcionamiento del organismo. Entonces, cualquier aditivo, cualquier químico que sea ingresado, eh, suplementado en cada alimento, se supone que tendría que tener un efecto benéfico. Aquellas leches, por ejemplo, que le ponen extra calcio, ¿qué concentración va a ser la benéfica? Entonces, esto también se ensaya cuánto puede resistir, entre comillas, el ser humano, cuánta dosis de este elemento suplemento puede ser utilizado, porque pueden haber concentraciones y ustedes manejan muy bien la parte de nutrición, por ejemplo, cuántos miligramos de calcio debe ingerir una mujer embarazada, en qué proporción, etcétera, etcétera. Hablamos no solamente de los grupos de protección, ¿no es cierto? En las vitaminas adicionadas, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que el xenobiótico es la sustancia que ha sido fabricada para su consumo de manera artificial, ¿sí? Entonces, estamos hablando no solamente de los aditivos, también estamos hablando de vitaminas o estamos hablando de algún elemento que procure una mejor absorción alimentaria. Entonces, toda esta parte de la dosis esperada es también las concentraciones de la buena utilización de un xenobiótico, obviamente para evitar los potenciales daños posteriores a la ingesta. Ahora, el margen de seguridad, ¿que es el margen de seguridad? Su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es aquella concentración la cual le va a dar la seguridad de que este alimento no sea tóxico. Es una comparación entre la curva de toxicidad, que obviamente estamos hablando de la dosis en la cual la sustancia, el xenobiótico va a ser tóxico y cuál va a ser el efecto benéfico. Entonces, es ese margen, es esa orilla, es la frontera entre el que el alimento, que el xenobiótico preparado va a dejar de ser benéfico para ser tóxico. Sí, entonces hablamos de una dosis letal DL1, que es el 1% de la población, aplica el DL50, el DL1 y el DL60 también, dependiendo del estudio. Entonces hablamos de la dosis letal 1, la DL1, sobre la dosis benéfica o esperada 99. Eso quiere decir sobre el 99% de la población de ensayo beneficiada en contra, ¿no es cierto? Perdón, el cociente de la letalidad 1 sobre lo esperado del 99. Ese es el margen de seguridad. Si cualquier alimento sobrepasa el margen de seguridad, podremos estar seguros de que bajan estos márgenes, ¿no es cierto? Entonces la toxicidad va a estar mediada por este margen y para que las concentraciones a nivel industrial, en la fabricación, en los aditivos, tengamos estas concentraciones propias de cada una de las sustancias y obviamente del tipo de alimento. Dosis donde no se observa efecto adverso. En esta parte, por ejemplo, se menciona mucho acerca de los términos de que el agente xenobiótico, al ser ingerido diariamente, no se acumule o si se acumula por efecto del metabolismo, no presente ningún efecto adverso, ¿no? Ningún tipo de intoxicación u otros, ¿no? Y obviamente
en un porcentaje adecuado de la población que va a ingerir este alimento. En los estudios que se hacen en estos modelos animales y los que se llevan en la práctica ya convencional la distribución y la preparación de los alimentos, se le conoce como el DSO, dosis sin efecto observable, que es interesante también mencionar, por ejemplo, equivalentes con el DMO, el DMAO, el DSO, que son dosis mínima de efecto observable, la dosis mínima con efecto adverso observado y la dosis sin efecto, que me parecería que sería mucho más adecuado para entenderlo mejor. Cuando ustedes revisen el detalle de un alimento, si ustedes se fijan, por ejemplo, en cualquier lata de leche, seguramente han observado, hay letras menuditas, van a encontrar muchas de estas definiciones o abreviaturas con números. El DSE, por ejemplo, el DMO, 0,001 miligramo kilo o menor al 0,001%. Estos detalles son aquellos que están ya normatizados para que tengan la información adecuada para el consumidor y obviamente que la industria alimentaria se ha encargado de hacer la difusión. Evidentemente, lo diríamos así, el resto de los mortales no va a leer las etiquetas de la leche, ¿no es cierto? Para saber, quiero saber si la dosis mínima es cuántos miligramos de tal aditivo estoy consumiendo, ¿no es cierto? Es poco probable. Ustedes que ya lo sepan, van a observar, pero es importante tenerlo en cuenta para tener los efectos observables que vamos a ir viendo a continuación. ¿Sí? Otro de los elementos es importante mencionar es la ingesta o dosis diaria admisible. Este concepto también es la ingesta diaria. ¿Hasta cuánta concentración podría considerarse que no va a tener un efecto tóxico? ¿No es cierto? Esto ya es más simplificado y la podemos ver de acuerdo, ¿no? A la dosis sobre el efecto observable, sobre el factor de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos una serie de cálculos que se hacen precisamente para asegurar la inocuidad. Esta parte que ya da desde el margen de seguridad hasta las dosis diarias admisibles, etcétera, es el margen más productivo y que establece el mayor rango de inocuidad alimentaria. Sí que son conceptos básicos los cuales deben mencionarse y manejarse en las dosificaciones de ciertas sustancias como aditivos, etcétera, etcétera, conservantes, para que entendamos un poco más a qué se refiere una inocuidad alimentaria. Porque les decía, ¿no es cierto? Nadie puede asegurar la inocuidad del 100%, entonces, ni del agua. Entonces, todos estos parámetros han sido formulados precisamente para alcanzar niveles de inocuidad y seguridad alimentaria. ¿Sí? El límite máximo residual, lo propio, habla del límite de aplicación que tiene los plaguicidas. No nos olvidemos que en la primera clase que habíamos visto toda la parte de toxicología ambiental, habíamos hablado extensamente de todos los plaguicidas. Sí, en esta parte es importante mencionar de que este efecto residual son todos los elementos y los químicos que quedan como residuos en los alimentos. Hablamos de, por ejemplo, una plantación de caña de azúcar. Si bien la caña de azúcar va a ser procesada y correctamente procesada para su producto final, azúcar refinada, la que tienen en el azúcar de mesa en sus casas, tienen todo este procesamiento y en todo este procesamiento, mejor lo mencionaré así, puede eliminar concentraciones de plaguicidas o de ciertos plaguicidas. Entonces, este límite máximo residual que pretende de que en el producto final no haya residuos de estas sustancias que han pretendido preservar precisamente los plaguicidas. Sí, entonces hubo otras sustancias para la conservación antes del procesamiento. Entonces se calcula también estos límites para saber de que aparte de todos los aditivos o conservantes que puedan ser ingresados en un alimento o por el procesamiento como tal, vamos a asegurar de que el plaguicida utilizado en este sembradío, etcétera, etcétera, no esté dentro de las concentraciones alimentarias.
propiamente en muchos países mucho más industrializados que el nuestro, estos límites son medidos desde el rociado de los plaguicidas, porque son concentraciones controladas, no son utilizadas indiscriminadamente como hacen en nuestro país, o que directamente están contaminando los ríos o los sembradíos, las mismas tierras para otros propósitos, y los residuos se están quedando y nos estamos alimentando, como en el caso del mercurio y los restos del mercurio que hay en los peces, etcétera, etcétera. Esas cosas aquí en este país no estamos midiendo. En cambio, en países mucho más industrializados, o los alimentos que nos llegan de importación van a contener esta información, que nosotros es importante de que la sepamos, y obviamente son modelos experimentales y conceptos importantes de conocer. Ahora, hablemos de lo que son los factores biológicos que pueden influir en la toxicidad. Sí, ya habíamos hablado de la interacción que hace el tóxico o el xenobiótico en este caso en un organismo vivo, ¿sí? Entonces, es importante saber que la biología del organismo va a ser afectada o no de acuerdo a la salud, al bienestar, al equilibrio biológico mejor, correctamente descrito, para que nosotros podamos establecer de que no va a afectar la condición del ser humano el efecto tóxico. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestro cuerpo debería estar en equilibrio para que ciertas sustancias no sean tóxicas. Sí, estos factores, por ejemplo, dice, no sé, hay que establecer el contacto para el transporte al interior, cómo es la solubilidad del compuesto, cómo, cuál es la vía de ingreso, etcétera, etcétera. Elementos básicos que ya los hemos visto, ¿no? Y obviamente si la reacción tiende al equilibrio para su fácil eliminación del tóxico. ¿Eso qué quiere decir? De que el organismo no vuelva tóxico o mayormente tóxico o potencie un tóxico para su ingesta. Entonces es bueno mencionarlo, porque aquí están las condicionantes biológicas complicadas, que son aquellas que no pueden asegurar de que un alimento sea inocuo como tal, ¿sí? Ahora, bueno, hablamos del contacto, el transporte, la absorción. Este tema ya lo hemos visto mucho, el tema del ingreso, del tema de las diferentes barreras de ingreso por el medio ambiente, el transporte, pues obviamente estamos hablando ya del tema digestivo, el tema de la exposición y de los órganos blancos, ¿no? Cómo va a ser afectado, etcétera, etcétera. Y evidentemente la biotransformación o la ruta toxicocinética y para la llegada a su órgano blanco. Y ahora, los factores químicos. Si bien ya hemos mencionado los efectos biológicos, ahora vamos a ver el tema de los efectos químicos. No nos olvidemos que cada compuesto, si bien tiene una estructura química que va a determinar su toxicidad y obviamente las cualidades de este xenobiótico o de esta sustancia química, es importante mencionar que para la actividad biológica también hay que correlacionar la actividad y la estructura de esta sustancia. Sí, la acción química muchas veces no es específica. También podemos considerar de que por el efecto de la mayor o menor concentración del cambio de pH, puede también alterar la biología de cada una de las sustancias, por lo que también es importante conocer de que todos estos compuestos tienen un metabolismo descrito y pueden ser atacados o pueden incidir en algún órgano blanco, en algún órgano específico, por lo que hay que ver la interacción y la reacción. Un caso clásico es el caso del mercurio, que reacciona con los sulfidrilos de las proteínas, las desnaturaliza y bloquea los receptores de hemoglobina. La etil, el tilmercurio, por ejemplo, cuando el mercurio es eliminado para el agua, por ejemplo, para hacer el lavado del oro, etcétera, la sustancia que es emanada del etilmercurio pues ya se vuelve volátil, ingresa en el organismo, y ahí el efecto secundario de neurotoxicidad que ya habíamos visto en la primera clase. ¿Eso por qué? Porque se une a este grupo sulfidrilo de proteínas, el receptor es la hemoglobina, y hace una hipoxia con producción de monóxido de carbono. Por eso es neurotóxica, además de que ataca
a las neuronas y los receptores dendríticos. Bueno, eso ya es más específico. Pero estos efectos, ¿por qué? La sustancia como tal, el mercurio en este caso del ejemplo, tiene apetencia por estos grupos sulfidrilo. Entonces los va a biotransformar, van a ser biotransformados y obviamente va a ser mucho más letal. A eso se refieren estos factores químicos que hay que observar en cada una de las sustancias. Ahora, la reabsorción de los tóxicos es importante mencionar de que muchos tóxicos, si bien nosotros tenemos varias vías de ingreso que las vamos a mencionar, que no es motivo de ver estructura química, etcétera, etcétera, pero es necesario que lo conozcan por toda esta biotransformación que se llama el tema del metabolismo de los tóxicos al ser ingresados las membranas biológicas por los transportes activos, pasivos, para la conservación de la homeostasis, ya sea por ósmosis o por el gasto energético, el transporte activo, etcétera, etcétera, son moléculas que van a cambiar su naturaleza para ser convertidas en otras sustancias menos tóxicas, ser excretadas o ser utilizadas dependiendo el órgano al cual ha sido ingresado. Eso ya lo habíamos visto un poquito en la anterior clase, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con muchos tóxicos? Y esto es una de las mayores preocupaciones en lo que es la toxicología alimentaria. Por eso llaman, lo que se llama este fenómeno es la bioacumulación o biomagnificación. Existen muchas sustancias tóxicas que por su apetencia, su estructura química, van a ser metabolizadas, pero van a ser acumuladas en ciertos organismos o van a ser potenciadas en su estructura para un mayor efecto tóxico, que sería lo más negativo, ¿no es cierto? Digamos, una sustancia tóxica como tal, al ser ingresada al organismo, tenga un efecto benéfico del 100%. Sin embargo, importante respetar de que muchas otras sustancias al ser ingeridas y esto es complicado por el tema de lo que llaman la cadena alimenticia. En estos xenobióticos son biotransformados, se asocian a otras sustancias orgánicas incluidas, entonces van magnificando su efecto o se van acumulando. Este tipo de reabsorción de estos tóxicos o reabsorción de estas sustancias puede tener un efecto tóxico a largo plazo, por lo que es importante también y es motivo de gran preocupación en todo lo que respecta la parte de toxicología alimentaria, porque los efectos no se ven de manera aguda, como desearíamos verlo, sino de una manera crónica o subaguda que eso se mide solamente en función del tiempo y obviamente los modelos biológicos y los sistemas biológicos que son utilizados para estudiar no son suficientes. Entonces esto es importante tomar en cuenta en muchos aspectos de lo que es la toxicología. Sí, ahora el proceso de biotransformación, lo que les mencionaba, no es fácil que como mencionaban muchos compuestos que hacen la vía metabólica para la expresión de estas sustancias vayan eliminando por la lipofilidad de cada una de las sustancias, que es lo que es más fácil de digerir en todo caso, que sean excretados o sean acumuladas, ¿no? Entonces es muy importante mencionar este proceso de biotransformación también. Aquí tengo un cuadro o esquema acerca de los principales vías de expresión y absorción de los xenobióticos. Si bien la principal, estamos hablando de la vía de absorción, es la ingestión, vemos de que va a entrar al tracto gastrointestinal, sí, y lo que deseamos es que se excrete por eso, ¿no es cierto? Y o por orina. Entonces, de acuerdo al metabolismo que siga, ya sea por vena porta, por el sistema sanguíneo, ¿sí? Va a ir a la membrana celular, ¿sí? O también tenemos de que puede unirse a las proteínas plasmáticas y luego ser acumuladas en el sistema óseo o el tejido adiposo o ser excretados por riñón y por orina, ¿sí? Ahora, si la absorción fuera cutánea, puede ingresarse por piel, sí, directamente va a ir al sistema sanguíneo, igualmente se va a biotransformar a la membrana celular, se puede acumular o puede ser de vuelta por orina.
En muchos casos, de acuerdo al tipo de concentración, puede ir por el hígado, por la bilis, ingresar al tracto gastrointestinal y ser excretado. Si la vía de absorción fuera de este xenobiótico por inhalación o exhalación, eso ya de acuerdo al sistema, bueno, de todas maneras es ingresado por inhalación pulmonar, igualmente primero entra al sistema sanguíneo, puede metabolizarse en la membrana celular, posteriormente bioacumularse y o ser excretado o ser por riñón o por el tracto gastrointestinal. Obviamente estas vías son las clásicas para cualquier alimento, sí, pero se remarca ¿por qué? Porque precisamente tanto las heces como la orina van a ser los principales puntos de análisis de los tóxicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Si entra por pie, no es pie, es por piel. El sudor, la excreción también puede ser una sustancia de estudio o rastreable. Entonces, es importante remarcar este cuadro, ¿sí? Véanlo un poquito. Sí, denme un segundito, por favor. Sí, entonces lo han debido ya ver a detalle. Sí, hablamos de lo que es la absorción en este caso. Los animales han desarrollado superior, solamente hablamos del humano incluido en esto, han desarrollado muchos sistemas biológicos, metabólicos, perdón, como en su sistema biológico para convertir todos estos agentes xenobióticos para volverlos liposolubles para una mejor excreción. Todo este proceso ya habíamos mencionado, es la biotransformación. ¿Sí? Si nosotros hablamos de todo lo que son los mecanismos más importantes de regulación y biotransformación de metabolismo. Hablamos de las reacciones de fase uno, que hablamos de la oxidación, reducción, hidrólisis. Esto ya químicamente hablando más puro. Hablamos de productos primarios que pueden ser o no excretados. Y una fase 2 de una conjugación, que aquí hablamos de la biosíntesis por adición de grupos endógenos. Todo esto sucede en carácter intracelular. Por eso es importante de que nosotros hablemos de la fase uno, perdón, de lo que es el menor gasto energético para las sustancias lipofílicas, que son las más fáciles de absorberse, a luego una conjugación que ya implica un gasto energético y que son propensas las sustancias a bioacumularse. Entonces, estamos hablando de la producción de obtener un producto secundario por la adición de de las fases del mismo metabolismo que vamos a ver ahorita en gráficos, que el principal objetivo es excretar estas sustancias, ¿no? Las reacciones de fase uno las mencionamos ya para su conocimiento, ¿no? Introducción de grupos funcionales, hidroxilo, amino, carboxilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la hidroxilación aromática del benceno, por ejemplo, al ser consumido, inhalado en este caso, vamos a ver que por producto del metabolismo se convierte en estas sustancias que son menos tóxicas, pero que también a su vez, si bien son menos tóxicas, son acumulables. Entonces, muchas veces el efecto de la fase uno y al pasar a fase 2 puede ser mucho más benéfico o totalmente más tóxico, solo dependiendo de qué sustancia. Y obviamente ese es el riesgo que acompaña todo este tema del metabolismo que vamos, ¿no? Y aquí hablamos de algunos ejemplos, ¿no? Hay otro procedimiento, la N-alquilación, de agregar una molécula de nitrógeno, la N-hidroxilación, de agregar una molécula de grupo hidroxilo. Sí, la desulfuración, esto ya vemos, ¿no? En el citosol por el citocromo P450 a nivel del hígado, cómo se puede hacer una desulfuración oxidativa del paratión, por ejemplo, ¿no? Que uno de los plaguicidas, reacciones de oxidación no microsomal, que obviamente hablamos de todo este metabolismo, que es para conocimiento general. Sí, aún. Aquí ya les menciono el tema enzimático. Muchas veces en la fase uno, si bien hay una hidroxilación en la segunda fase,
interviene una enzima. Entonces es importante ver que, por ejemplo, en el caso del etanol, la enzima alcohol deshidrogenasa provoca como segundo producto el acetaldehído, y aquí interviene otra enzima, la aldehído deshidrogenasa, para tener el ácido acético, que es acumulativo. No nos olvidemos que los efectos del mal llamado Chiaki precisamente es por la acumulación del ácido acético, ¿no es cierto? Entonces, eso los menciono para conocimiento. Sí, hay otros productos más, otras reacciones más importantes o también de primera fase, la reducción y la hidrólisis. La reducción produce en tener una concentración menor o una molécula de menor peso molecular a partir de la participación del citocromo P450. La hidrólisis también para los compuestos polares y para todos estos estas reacciones están enfocadas precisamente para facilitar la excreción y para convertir una sustancia en más fácilmente metabolizada o digerible en todo caso, ¿no? Ahora las reacciones de fase 2 son las más complejas, y bien en una primera fase el organismo no ha podido hacer una excreción fácil o directamente ha habido productos, como les mencionaba, ¿no es cierto?, del ácido, perdón, del alcohol etílico. Tiene que ingresar a una segunda fase que va a tener gasto energético, que es el uso del ATP, y esto ya va a ser por concentraciones mayores y gasto energético que van a proporcionar igualmente como objetivo de estas sustancias su mayor digestión, ¿no? Obviamente bajar la complejidad de la molécula para ser fácilmente digerible, ¿no es cierto? Para que podamos bajar la glucosilada. Otro de los efectos, otra de las reacciones, la glucuronidación, igualmente, ¿no? El uso de ATP, la sulfatación a partir de enzimas y de gasto energético, la conjugación con glutatión a nivel hígado y otros procesos como la N-acetilación, que es importante mencionarlos por el tema de los productos secundarios, que muchas veces, que ya les vuelvo a recalcar, muchas veces los productos secundarios son aquellos que son los que van a disminuir la toxicidad de la sustancia. Sí, ahora hablemos de lo que son los agentes tóxicos naturalmente presentes en los alimentos. No nos olvidemos de que no todos los alimentos son positivos para la alimentación. ¿Qué más no quisiéramos? Que una fruta, una verdura sea totalmente inocuo y totalmente benéfico. Y ya sabemos que por el tema de la definición como tal del tóxico dosis-tiempo, sabemos de que no es así. Entonces hay muchas sustancias que pueden presentar perjuicios para la salud humana o pueden llamarse también agentes antinutricionales. ¿Eso qué quiere decir? De que en vez de nutrir, no van a proporcionar ningún efecto seguro ni también ningún efecto negativo en un alimento. Entonces es bueno no solamente para el tema de los conservantes, los aditivos, saber qué sustancias tenemos o están presentes en cada uno de los alimentos, ¿no? Por lo que podemos mencionar, ¿no? Hay concentraciones muy pequeñas de tóxicos, pero se puede volver potencialmente dañina. ¿Aumentar el grado de toxicidad? Sí, aumentamos la concentración de estos alimentos o su consumo. Ahora, hay un efecto antagónico entre diferentes componentes de los alimentos. Alguna vez han debido escuchar y mencionar que tal antibiótico no vas a tomar con leche. ¿Eso qué significa? El tema de la leche va a bajar el pH, el tema de la interacción de la proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a perjudicar el efecto del antibiótico. Lo más clásico, ¿no? Si estás tomando antibióticos, no puedes beber. ¿Eso qué significa? Los grupos hidroxilo de producto del metabolismo del alcohol pueden perjudicar en la absorción de la dosis. Hay que evitar que se baje la concentración del antibiótico, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que un alimento puede ser su contrario del otro. Anular la absorción de calcio, puede anular la reabsorción
de otras vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de interacciones también hay que tomarlas en cuenta. Lo propio, lo que es el efecto sinérgico del agente tóxico, va a potenciar el efecto de un cierto alimento, ¿no es cierto? Va a, a darle cierto plus a otro alimento. Entonces, esas combinaciones también hay que saber. Hablamos también de lo que es el consumo exagerado, lo que hablábamos de la em, no, dosificación y también lo que llamamos el agente antinutricional, ¿no? Que lo que se había mencionado, ¿no? Los alimentos que no son benéficos y que más que todo son perjudiciales para el hombre. Y los individuos hipersensibles. No nos olvidemos de que lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? El efecto individual, el tema del peso, puede ser del sexo, de la condición física, la edad, el, el sexo de la persona, etcétera, etcétera, son condicionantes individuales. Hay individuos hipersensibles y también sensibles a ciertos alimentos. En algún momento, en la definición de las alergias, se mencionaba de que un individuo es alérgico a alguna sustancia. Está en su condición humana de pronto descubrir a qué lo es. Probablemente en su vida encuentre aquella sustancia que le puede ser o letal o alérgico. Sí, eso es por la hipersensibilidad que tiene, pero ahí por el contrario, esos sujetos, individuos que tienen la enfermedad de la atopia, si bien lo recuerdan, es aquellas alergias exacerbadas. Su sistema es tan hipersensible que van a reaccionar a cualquier otra agente, ya sea natural, ya sea físico, ya sea químico, el cual va a exacerbar su reacción inmunológica y la alergia inclusive puede volverse ya de grados tóxicos. Entonces, estos elementos también deben ser tomados en cuenta, no solo en la producción de un alimento, sino al ser consumido. Entonces, aquí tenemos lo que es el ejemplo del agente tóxico versus el agente antinutricional. Entonces, hablamos de lo que es las sustancias xenobióticas van a estar presentes en los alimentos y también por efecto de que sea un agente xenobiótico puede ser también considerado un agente antinutricional. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Si bien el agente tóxico va a afectar la anatomía, la condición física o va a dar una intoxicación, hay agentes antinutricionales que va a actuar, como les había mencionado, ¿no? Sinérgicamente, antagonísticamente, si vale el término, o evitando la absorción de otras sustancias. Entonces hablamos, ¿no? De enzimas, de vitaminas y los secuestrantes de minerales que evitan la fijación y obviamente el buen uso, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, eh, perdón, aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Las bebidas estimulantes, mil disculpas. Aquí podemos ver algunas toxinas propias que están presentes tanto en los como naturales, como intencionales o accidentales. Todos esto ya les había mencionado, ¿no es cierto? Las naturales. Aquí vemos las propiedades, por ejemplo, las bebidas estimulantes, que es lo más conocido, ¿no es cierto? Café, té, chocolate, ¿qué sustancias tienen, no? Intencionalmente, ¿no? Los conservadores, los aditivos en las bebidas, por ejemplo, nitratos, nitritos, emulsificantes, clarificantes, accidentales, ¿sí? Qué complicado es este tema de los plaguicidas, lo que habíamos visto en ambiental, ¿no es cierto? El tema del factor residual y obviamente los tóxicos generados por el procesamiento, como por ejemplo la producción de aminas, de nitrosaminas, etcétera, etcétera. Ahora, el efecto tóxico en los alimentos. Los alimentos ya de por sí van a tener sustancias agregadas en su mayoría como aditivos o conservantes, etcétera, etcétera, que los vamos viendo de a poco. Lamentablemente yo creo que no podríamos decir que en el mundo tenemos alimentos 100% naturales. Quizá en nuestro país sí, que podríamos considerar de que nuestros alimentos son un poco más sanos, entre comillas, eh, ex- eh, inocuos o libres de tratamientos previos, de conservantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, no olvidemos la acción de los plaguicidas y los conservantes o mejorantes de suelo, que muchas veces ya
han ingresado a la industria agropecuaria agrícola en todo caso, misma que afecta también en cierta proporción a los alimentos. Entonces, hablamos de que si un alimento hay que medirlo en su toxicidad, hay que también considerar de que puede tener efectos adversos tanto endógenos como exógenos. Los endógenos evidentemente son aquellos que van a ser adicionados, ya sean de manera natural o externa, y, perdón, los exógenos. Y los endógenos van a ser aquellos que son naturalmente de los alimentos. Entonces, eso también hay que considerar, que yo les había mencionado, ¿no es cierto? Ahora los menciono para que ustedes tengan en cuenta que son propios del alimento, aquellas sustancias tóxicas endógenas, ¿no es cierto? Podemos encontrar, de acuerdo a la naturaleza química, algunos alcaloides, glucósidos cianogénicos, fitoestrógenos y lectinas, que no necesariamente tienen efectos benéficos, ¿no? Aquí unos ejemplos. Los glucósidos, por ejemplo, hay una enfermedad hemolítica que es el favismo. La persona carece de la producción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Eso qué quiere decir? De que no va a poder hacer una digestión adecuada de los glucósidos, sí, o de las glucosas. Entonces, la afección de todo eso al consumir este tipo de habas, la vicia fava, los que contienen glucósidos hacían que la reacción sea tóxica para la persona. Entonces, los glucósidos cianogénicos son tóxicos vegetales ingresados. Si nosotros tenemos esta enzima, no vamos a tener ninguna enfermedad. Sin embargo, aquellos que tienen esta deficiencia van a desarrollar una enfermedad. Así que les mencioné el favisco. Ahora, las lectinas, el tipo de proteínas, las lectinas que son las más tóxicas, es la lectina. Son proteínas las cuales pueden causar hemólisis o la, la concentración misma puede afectar a los factores nutricionales como afección de la mucosa para evitar su absorción. Sí, entonces estos efectos tóxicos varían en intensidad de acuerdo a la concentración del mismo, lo que les había mencionado, ¿no es cierto? Por el tema de individuo puede que se potencie este efecto tóxico. En el caso de aquellos que tienen una mala absorción, se ve potenciado. Ahora hay otro tipo de lectinas, de las cuales las personas más hipersensibles van a ser afectadas, etcétera, etcétera. Los alcaloides. Estos compuestos de origen natural sabemos que están presentes más que todo en los medicamentos. La siguiente semana vamos a ver un poco de lo que es los ya las drogas de consumo y ahí vamos a ver un poquito de lo que son los alcaloides, pero son medicamentos, si bien algunas plantas de por sí ya tienen y endógenamente, perdón, como por ejemplo la cocaína, la cafeína, la nicotina, que nosotros prácticamente las vemos a diario. Por ejemplo, ahora me imagino que muchos están con una taza de té, una taza de café, o inclusive con un cigarrillo mismo que puede ser de uso habitual, un café para escuchar la clase o para leer, etcétera, etcétera. Sabemos que tiene ciertas concentraciones de alcaloides. De acuerdo a la toxicidad y la concentración, es que obviamente va a tener su efecto posterior, secundario, intoxicación, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de sustancias que están endógenamente. Las drogas de consumo las vemos la siguiente semana. Las antinas, como la cafeína, los estimulantes del sistema nervioso central. El tema de la cafeína lo menciono porque yo soy gran fan del café, me imagino que muchos de ustedes también. Y bueno, ha sido estudiado y potenciado en en la manufactura del café propiamente dicho, porque se ha vuelto como una cultura a nivel mundial el mejoramiento de los granos de café, no solamente, ¿no? De que Colombia y Brasil se han hecho famosos por el tema del tratamiento, sino también en otras partes del mundo, y la potenciación de los granos de café y de las plantas como tal, evidentemente por el tema aquí está, ¿no? La cafeína, que es el estímulo que da esta sustancia, está normalmente ingresada en el café.
nadie le adiciona nada, o por lo menos no lo hacían, y ahora potencian más su sabor, su olor, etcétera. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, estoy mencionando estas cantidades de bebidas muy variables de acuerdo a la concentración de la cafeína. Por ejemplo, ¿cuánta cafeína puede volver tóxico un alimento? ¿Sí? ¿Cuántas tazas de café pueden volver tóxico o pueden causar un efecto tóxico o neurotóxico en el caso de la cafeína, porque sabemos el efecto que tiene, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos cuántos miligramos podemos consumir. Entonces, aquí la concentración, una taza de café, dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Solo café y café, el expreso, que llaman, ¿no? El pequeñito. El café en polvo, ¿cuánto? Descafeinado. Y así vamos viendo, ¿no? La taza de hojas de té, ¿cuál potencia más el efecto de la cafeína? Y eso es porque el humano en su naturaleza está el beber, porque la cafeína, que es una santina de uso muy común y muy distribuido a nivel mundial, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice un tarro bebida cola, 40, 60 miligramos, tiene bastante cafeína, ¿no es cierto? Ahora, aquí vemos el tema de las toxinas de origen animal, ya habíamos visto las vegetales, ¿no es cierto? Me está fastidiando. El tema de del origen vegetal ya los hemos mencionado y las toxinas animales. Hay muchas de las toxinas que están ingresadas en los animales igual de manera endógena. Se menciona primordialmente el tema de los mariscos, porque han sido mucho más estudiadas ya que las toxinas por concentración de lo que son estos animales ha sido muy complicado de tratar, ya que las intoxicaciones de tipo agudo son inmediatas. Sí, y obviamente la tendencia del consumo de los productos marinos y el tema de la conservación o la contaminación, como les mencionaba, el tema del mercurio, o a nivel marítimo de otras sustancias, hace de que los animales, tanto los mariscos como los peces en sí, estén con ya varias sustancias tóxicas endógenas, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, estamos hablando de esta sustancia de la saxitoxina. Varios, muchos mariscos acumulan estas toxinas y lo que puede dar como consecuencia es el adormecimiento del cuerpo. La tetradoxina, lo propio, empieza con cosquilleo en los dedos, un poco de acalambramiento, llamemos así, adormecimiento, náusea, vómitos y dolores, hasta una progresiva parálisis y problemas respiratorios y la muerte. Esta está incluida en el pez globo, han debido ustedes escuchar bastante, ¿no es cierto? Si mal al leer esto tenía el 80% de su cuerpo tiene esta toxina. Entonces, este pez acumula esta toxina en casi todos sus órganos, que evidentemente son liberados en el momento de su muerte y para la carne, o sea, para todo su cuerpo. Entonces, el preparar esto no solamente conlleva la experticia del cocinero, sino también el riesgo del que va a consumir. Entonces, es muy difícil que este tipo de sustancia no esté presente en este pez globo. Sin embargo, hay gente que no solamente lo hace por el reto, ¿no? Sino que también que es una delicatessen culinaria misma que, si bien tiene estas consecuencias, ya ha sido estudiada, presenta esta sustancia. Bien, ahora de las sustancias exógenas hay mucho que decir también. Los alimentos como tales, sabemos de que van a tener mucha participación en lo que llamamos la industria alimentaria. Sí, entonces son aquellos componentes adicionados al alimento para tener un efecto benéfico potenciado, y eso obviamente se hace a nivel tecnológico industrial. Hablamos de lo que son los contaminantes, entre comillas, ya que pueden ser por accidente o por
progresión del beneficio, o los componentes químicos, ¿no? Que ya directamente hablamos de los aditivos y que son los generados durante el procesamiento. Todas estas sustancias también han sido estudiadas. Ahora, ¿qué son los contaminantes biológicos? Esto sería un poco más complicado de manejar, ya que son aquellos productos de la contaminación, a diferencia de aquellos elementos biológicos que pueden estar internamente dentro de la constitución del alimento. Estos contaminantes biológicos generalmente son por el mal manipuleo de la sustancia. Sí, entonces es el crecimiento exacerbado de bacterias perjudiciales para la salud del hombre o patógenas dañinas que pueden propagarse en el alimento. Eso quiere decir que el alimento va a ser utilizado por estas bacterias para su beneficio, evidentemente, pero producto de estas van a tener un perjuicio en la salud y obviamente en la putrefacción o en que el alimento sea deteriorado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí mencionamos la salmonela, el estafilococo, la listeria, que son las más comunes en el mal manejo de alimentos. Eso no debería verse, pero bueno, sabemos que el proteus, el tema de la salmonelosis, etcétera, etcétera, ¿no? Les menciono el tema del botulismo porque en algún momento de la industria ha sido muy complejo de tratar, ya que el Clostridium botulinum, que es este bacilo que se deposita de manera anaerobia, también producto del mal manipuleo o de, por ejemplo, en las latas, las mal conservadas, etcétera, etcétera, contienen el Clostridium botulinum. Y cuál es la particularidad, que son neurotóxicas. Entonces, por eso llaman neurotoxinas, ¿no? Que directamente su órgano diana son las neuronas y produce parálisis de los pares craneales, que puede conllevar como síntoma más complicado una parálisis respiratoria y la muerte. Entonces, anteriormente, de los procesos extensos del enlatado, precisamente de muchos alimentos, el botulismo, que empezaba con parálisis leves y que muchas veces llegaba a matar a los individuos que habían consumido estos alimentos, era precisamente por esta bacteria. Ya con el uso y la frecuencia y las concentraciones de lo que es Clostridium botulinum y de más que todo de la sustancia producto del metabolismo de esta bacteria, que se ha probado y se ha generado lo que es el Botox, ¿no es cierto? Que ustedes deben saber bastante bien que para qué sirve el tema de las inyecciones y todo eso, precisamente por esta bacteria, ¿no? Que si bien produce una parálisis, las dosis controladas, para que vean cómo se puede ver el tema de la dosificación benéfica, ha hecho de que se utilice de otra manera, en este caso particular la absorción por piel, etcétera, etcétera, que cambia definitivamente el efecto tóxico al ser ingerido, ¿no es cierto? Un gran ejemplo del tema de la diferencia de lo que es el ingreso, la vía de ingreso, la dosis y obviamente el tema del órgano en cuestión, ¿no? En lo que es la utilización de la toxina botulínica. Y la salmonelosis, el agente tóxico es la salmonella typhi. Después de la incubación, lo que produce son las náuseas, dolor abdominal, diarreas y evidentemente frío, escalofríos, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que conlleva al estado de malestar general con esta sintomatología por una salmonelosis, por el tema de la mala conservación y mal manipuleo de alimentos. Ahora, otros contaminantes, los químicos, los más complejos de tratar, que de acuerdo a las actividades propias, ya sea de del manejo de este alimento o los procesos industriales, pueden contaminar el alimento de manera incidental. Los metales, las dioxinas, los procesos industriales, ¿no es cierto? Pueden estar presentes los nitratos y los microplásticos. En el caso de los nitratos, que son derivados del nitrógeno, como ya habíamos visto anteriormente, el ciclo del nitrógeno y todo eso, pueden estar acumulados en la tierra, y el mal manejo también puede haber una concentración que habíamos visto, ¿no? La parte de nitratos y nitritos en el tema de las carnes curadas, eso en la parte de ambiental lo hemos visto. Y los microplásticos, que ahora se ha hecho un problema mucho más
complicado de tratar porque son las micropartículas de plástico que se están concentrando en los mares. Entonces, ¿qué significa? Que este tema de los plásticos o los microresiduos de la desintegración de estos plásticos que sabemos que tardan muchos, muchos años en degradarse o en metabolizarse o biotransformarse de acuerdo en el hecho en el que esté en el mar, se están volviendo microplásticos y son ingeridos por los peces o por cierto tipo de peces. Entonces, las consecuencias y el ingreso como parte del alimento de estos peces puede tener unas complicaciones muy diversas en el organismo vivo que coma este tipo de pez, ¿no? Que pueda consumir. Entonces, esto ya se está hablando de los microplásticos y se está empezando a estudiar toda esta interacción. Ahora, aquí mencionamos lo que son los aditivos. En el cuadro que pueden ver, vemos varios alimentos que tienen, ¿no es cierto?, unas etiquetitas, ¿sí? Pueden ver, por ejemplo, las gomitas tienen dos etiquetas, la E120 y la E129. Si bien no recuerdo mal, la E120 es un colorante rojo que le da el colorante a las gomitas, una cosa así, ¿no? Entonces, exacerba los colores, no le da sabor, pero le da un complejo de color que pueda ser mucho más vistoso y agradable a la vista. Esos son los aditivos. Es una sustancia o una mezcla de varias sustancias que son incluidas en la fabricación de este alimento para que puedan tener efectos positivos tanto en la conservación como el nivel nutritivo. Hablamos de aditivos porque su principal objetivo es mejorar el efecto nutricional benéfico que va a aportar al organismo. Entonces se supone que todas estas sustancias, qué sé yo, van a proporcionar una enzima misma que va a procurar el ingreso del calcio por la primera fracción de tu duodeno, etcétera, etcétera. Así se ha estudiado y está delimitado y derivado así. ¿Eso qué quiere decir? No solamente a nivel nutricional, sino que la alimento se va a volver más fresco o lo que les mencionaba, ¿no? El colorante va a ser más apetecible a la vista para que su consumo sea mucho más rápido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Inclusive hay ciertas salchichas que mencionaba aquí, por ejemplo, en el platito del medio, no la E621, igual le va a dar ese color rosadito del contorno del empaque de la salchicha, para que tenga mejor color y visualmente más apetecible. Esos son los aditivos. Entonces ya están muy bien estudiados y están seleccionados así con números. Entonces vemos estos alimentos que ya contienen todos estos aditivos, que no los mencionarán tan a detalle como les decía en la contratapa de la latita de leche, pero sí son mencionados o estudiados en gran cantidad. Ahora, los aditivos son de varios modos, entonces están de acuerdo a la función de la industria a la cual sirven, van a estar divididos o clasificados en conservantes, antioxidantes, emulgentes, espesantes y estabilizantes. Sí, obviamente es por su función, no conservantes, su concepto lo dice, o el nombre lo dice, van a conservar o evitar la proliferación de microorganismos. Los antioxidantes retrasan la oxidación y previenen el enranciamiento o retrasan que la comida se vuelva rancia por acción del aire y la luz. Los emulgentes para que la mezcla sea homogénea. Los espesantes involucrados con la viscosidad y los estabilizantes es procurar que el estado físico-químico no sea alterado en las siguientes concentraciones, ¿no? Entonces, todos este tipo de aditivos podemos encontrar en los alimentos manufacturados industrialmente. Hay más antiglomerantes, potenciadores del sabor, acidulantes, colorantes, edulcorantes. Sí, hablamos más que todo de los conservantes ya como ejemplo de este tipo de aditivos, ya que necesitamos conservar el alimento. Sabemos que, bien, por ejemplo, el gráfico que les acompaño es, por ejemplo, de un tomatito que está siendo inyectado. El tomate debe ser una de las legumbres más complicadas
conservar. Sabemos que bien si salen del arbusto, estas no van a durar más de 5 o 7 días. Y muchas veces el transporte o motivo del transporte van a ser lastimadas. Sabemos cómo son los tomates, ¿no es cierto? Entonces, a nivel industrial, muchas veces se aplican medidas para que este tipo de alimentos conserve y potencie también su acción nutricional. Entonces, si bien estos conservantes previenen que el deterioro avance, también pueden incluir otro tipo de sustancias para que muchos microorganismos no ingresen en el alimento como tal, y esos ya que parecen alimentos prefabricados, ¿no es cierto? Pero son sustancias que se utilizan de esa manera, ¿no? Como los benzoatos, el tema del pH, de la disminución para evitar la proliferación bacteriana, evidentemente son eliminados por orina y han sido muy bien estudiados los nitratos y los nitritos, como les había mencionado anteriormente, para las carnes curadas, ¿no es cierto? Aquí hablamos ya, ¿no? De qué tipo de DL50, ya sabemos cuál es el concepto, tenemos en lo que es el uso de los nitratos. Sí, 3 a 7 gramos por kilogramo de rata, ¿no? Entonces, de 30 a 35 gramos por kilogramo son niveles tóxicos, ¿no? Entonces vemos que el tema de los nitratos y nitritos no es tan fácil de manejar. Estamos hablando de 30 gramos. ¿Cuántos serán 30 gramos? Entonces nos imaginaríamos como una cuchara, ¿sí? Miren, la sal potásica es la más tóxica. ¿Eso qué quiere decir? Con eso con los alimentos, ¿no? Es el tema de los nitratos. Entonces, tiene una concentración alta para ser tóxico. Entonces, este tipo de conservantes hay que tomarlos con pinza y hay que saber el tema de las interacciones posteriores que puedan ser utilizados. Ahora, los colorantes, lo que les decía, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de colorantes que mejoran el color, mejoran el visual y el atractivo de ciertos alimentos, ¿no? Entonces tenemos por lo general, todos los colorantes ya son de tipo sintético y son utilizados ya con fórmula, ¿no? Por ejemplo, el rojo 3 o eritrocina. Entonces aquí, por ejemplo, este se utilizaba mucho para mejorar el color rojo, pero lo han sacado de la lista de la FDA por el tema de que se ha incrementado la formación de los tumores de las tiroides y el tema de repercusión en la actividad de la tiroides ha hecho de que este tipo de colorante que se utilizaba anteriormente mucho, especialmente en la conservación de las carnes, el rojo 3, se ha retirado del mercado. Ahora hay la tendencia ahora en la producción y manufactura de alimentos, la utilización de lo que son los colorantes naturales, que evidentemente, si bien son naturales, los problemas toxicológicos se han disminuido. No significa de que estos colorantes sean utilizados y extendidos en la naturaleza. Siempre un alimento, mientras más conservado sea a nivel toxicológico, más sano va a ser y beneficioso para la salud humana, ¿no es cierto? Entonces, es importante eh, que nosotros podamos estudiar el tema del comportamiento de este tipo de también de colorantes naturales, ¿no? Por ejemplo, los quinonoides y las quinonas, que ya vamos viendo, ¿no? La clasificación de la presencia de este tipo de colorantes en animales o vegetales mismos que potencian el color, etcétera, etcétera, los beneficios de esto, ¿no? Ahora, los antioxidantes. No nos olvidemos de que todos los alimentos son perecederos, por lo menos los naturales. Entonces, el tema del utilizar antioxidantes ha sido uno de los elementos mucho más de las cuestionantes a nivel industrial de la mejora de los alimentos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más podemos prolongar la vida útil de este alimento o para su transporte, su envasado o a la llegada a los mercados y la llegada a los humanos, ¿no es cierto? Para su consumo, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos se han formulado
varias sustancias mismas que, si bien conservaban el alimento, posteriormente podrían haber tenido como esa sustancia que les menciono, el ácido norhidrocuarético, mismo que es NDHG, sí, que está mencionado aquí. Era un antioxidante que se utilizaba a alto nivel, pero de que estaba provocando daño renal, entonces ha sido igualmente retirado de la producción y de manejo, ¿no? Ahora, hay elementos tóxicos generados durante el procesamiento. ¿Eso qué quiere decir? Podemos tener un alimento con una mayor proporción de inocuidad. Sin embargo, el procesamiento como tal puede ya incluir varios tóxicos. Por ejemplo, el tema del asar las carnes a la parrilla es un poco complejo, dado que de acuerdo a la generación de los hidrocarburos, ¿se acuerdan que les hablaba de los HPAs persistentes? En muchas carnes, de acuerdo a la digoxina que les mencionaba en la primera clase, sabíamos que se conservaba. Entonces, este mismo puede ser potenciado por el tema de cómo se cocina este tipo de carne. Entonces, ya directamente potenciar este alimento por una interacción muy secundaria, que es ya al cocinar el alimento, hacer un potencial cancerígeno. Es así como es de complicado todo este tema de los alimentos, ¿no? Aquí hablamos del benzopireno, que eso está más que todo presente en aquellos que están consumiendo grandes cantidades de grasa, y se ha visto de que aquellas personas que consumen muchos productos fritos, más que todo, el tema del uso del aceite por 2 o 3 veces, no nos olvidemos que el aceite al final por el tema del calentamiento, el tema de la cocción que sufre, y por la cualidad físico-química de la cadena alifática que presenta aromática, pues se vuelven estos HPAs, ¿no es cierto? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, perdón, mismos que son potencialmente cancerígenos, y obviamente se ha identificado esta sustancia. Bien, les hablé hasta ahora acerca de lo que es todos los conservantes y los aditivos son permitidos o no permitidos. Y les mencionaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, el rojo 3, la eritrocina, había sido uno de los elementos de un colorante muy distribuido anteriormente, pero fue retirado por el tema de los tumores en tiroides que había presentado, etcétera, etcétera. Ya les mencioné hace poquito. Entonces, ¿dónde se estudia todo esto del modelo animal, del sistema biológico, el control de todas estas concentraciones, la DL50, la CL50 y el límite residual, el margen de seguridad, etcétera, etcétera? Lo viene administrando, y lo viene lo que es la FDA. Ustedes han debido ver muchas veces el pronunciamiento de la FDA, ya que es mucho más habitual y cotidiano cuando nosotros, como personal de salud, que en su mayoría estamos presentes, sabemos de que hay ciertas concentraciones de fármacos y alimentos que pueden ser o terapéuticos o directamente tóxicos, como estamos estudiando. Toda esta regulación la da Food and Drugs Administration, que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que regula precisamente no solamente el expendio de los alimentos y medicamentos, sino su preparación, que eso es lo más importante. Habla e incluye, obviamente, medicamentos humanos y veterinarios, los cosméticos, los dispositivos médicos biológicos, derivados sanguíneos, vacunas, entre otros. Es importante mencionar que en el tema de los alimentos también incluye los suplementos dietéticos, todo lo que es el agua embotellada, los aditivos, las fórmulas y otros productos mismos que son derivados de no solo la agricultura de Estados Unidos, sino también de todos los países miembros que han adecuado su normativa a lo que es la FDA, para que nosotros tengamos un nuevo medicamento, por ejemplo, aparte de la base técnica científica que se menciona en el estudio de no solamente de los sistemas biológicos, sino
de los niveles de toxicidad y todas las concentraciones que les había mencionado anteriormente, tenemos que pasar un riguroso estudio y análisis y propuesta para su expendio, que esa es la principal liberación, digamos, de un fármaco, de un alimento, de un aditivo, de un conservante, etcétera, etcétera, tienen que pasar por este tipo de regulación. Ya se ha visto de que la el uso desde los plaguicidas, como les decía, ¿no? El límite máximo residual, cuánto del plaguicida está, toda esta parte la maneja la FDA. No hay una institución a nivel mundial misma que regule como tal el tema de la FAO, por ejemplo, que pueda involucrarse en todo lo que es la parte de alimentos, etcétera, etcétera, u otras ONGs, más que la referenciación de la FDA. En nuestro país no tenemos ninguna regulación alimentaria, ni del uso de los plaguicidas, ni del uso de sustancias tóxicas, y mucho menos de las buenas prácticas ni de manufactura, ni de manipuleo. O si se tiene, son cosas que no están bien reguladas. En cambio, a nivel internacional sí los hay, y los menciono precisamente porque es importante saber que todo esto ha sido analizado y ya está parametrizado a nivel internacional para nuestro conocimiento y evidentemente para evitar una propagación de ciertas sustancias que en el mundo hay muchos grupos de opinión, líderes de opinión o ONGs o grupos que trabajan a favor de la naturaleza, pro animales, etcétera, etcétera, mismas que se basan precisamente en la fundamentación de estas regulaciones que hay. En la anterior clase, en la parte laboral, les había hablado de la OIT, ¿no es cierto? Entonces, si bien la OIT procura los derechos del trabajador, nosotros estamos hablando de la FDA que para Food and Drugs, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de alimentos y de drogas, el consumo humano de todas las sustancias que estamos manejando y el buen uso, no solamente el beneficio y los colaterales, está precisamente en parte de lo que es la formación de nuestros profesionales y obviamente del seguimiento que debe hacerse. Sí, entonces diciendo qué significa que un producto sea aprobado de la FDA, establece de que cualquier medicamento y alimento pueda ser incluido para su estipendio normal y libre, porque obviamente tiene que poder dar una autorización. No significa de que va a aprobar una fábrica, ni tampoco que ellos van a desarrollar, sino ellos se van a basar en los resultados de otros laboratorios de la misma industria para alcanzar una regulación como tal. Las regulaciones son un poco más de papeles, pero por lo menos si un producto, por ejemplo, o un medicamento, y eso ya está dado, no está aprobado por la FDA, no se va a dar al público, no va a poderse hacer el estipendio común y libre. Entonces son cosas que es importante mencionar. Sí, en lo que significa la parte de alimentos hemos concluido, les he mandado varios artículos que es importante que los lean. Hay conceptos bastante importantes que debemos manejar. La dosis, el tiempo, les he mencionado eso del efecto tóxico. Esto es más complejo, la parte de alimentos, pero espero de que pueda enriquecer su conocimiento en lo que es la toxicología y en esta base particular de lo que es la toxicología alimentaria. Y bien, si alguien tuviera alguna consulta, alguna inquietud, me gustaría mucho escucharles ahora o algún comentario en el chat. Bien, entonces muchas gracias por su participación. Espero de que esta parte la puedan recordar más que todo por la parte de la conceptualización y los efectos básicos de lo que es la intoxicación. La siguiente semana vamos a ver las drogas y fármacos eh, para consumo, las drogas de abuso y
voy a procurar que la clase también esté el domingo a media tarde. Me disculpo una vez más por el retraso. Tuve un viaje que no he previsto y no he llevado mi material, entonces en el drive, por eso les he podido mandar solamente el martes. Entonces esta semana voy a procurar que sea como es costumbre el domingo, ya para posteriormente nuestra última clase de esta sesión del módulo de química toxicológica. Les agradezco mucho. Eduardo, si está por ahí, le agradecería el, el parar la grabación y bueno, despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por el tiempo y por la clase. Será hasta la próxima semana con su persona. Muy buena noche y muy buena noche a los participantes. Buenas noches, gracias.